Prefieren empobrecer a los ciudadanos europeos antes de reconocer que los recursos económicos que le están enviando a Ucrania no sirven. Incluso, incluso acaba de surgir un tema que dará la vuelta a la Unión Europea, a todo este grupo de países que apoyan a Ucrania. Porque de acuerdo con la primer ministra danesa, Mette Frederiksen, las naciones de la Unión Europea deben priorizar, priorizar el gasto en defensa, separando dinero que se utiliza para los programas sociales, para las personas que hoy se quedaron sin empleo, se quedaron sin ingresos debido a todas las sanciones que emitieron contra Rusia, las compañías que tuvieron que cerrar, que tuvieron que huir de estos países europeos. Alemania es uno de los principales ejemplos. Tienen que tomar el dinero que es para los programas sociales y dárselo a Ucrania. Darle estos recursos a Ucrania para poder disuadir a Rusia. Esta es la propuesta de esta primer ministra danesa. En una entrevista que hizo con el Financial Times, Frederiksen dijo que la Unión Europea debería tratar de evitar los errores de la década de 1930, cuando este continente no logró frenar la expansión de la Alemania nazi y centrarse en lo que ella llamó una Rusia más agresiva. ¿Y cómo lo van a hacer? Aumentando el gasto de la defensa. Aumentando el gasto de la defensa, pero retirándole toda esta ayuda que se le entrega a los ciudadanos. Esos son los reclamos que ocurren hoy en día. Quizás ella no está sufriendo esta situación, pero muchos países tienen los problemas de la falta de apoyos sociales, que quieren retirar el apoyo al campo, a la ganadería, a los jubilados, los pensionados, a todos. ¿Por qué? Porque ya no les alcanza el dinero para tener esta guerra contra Moscú. Rusia ha sido muy enfática. Uno de sus objetivos claves en este conflicto es desnazificar el país. Y lo que prácticamente está ofreciendo, en este caso la primera ministra danesa, es impulsar el nazismo en Kiev. Porque el fracaso de Kiev en implementar los acuerdos de Minsk, que estaban diseñados para otorgar a las regiones de Donetsk y Lugansk un estatus especial dentro del Estado ucraniano, fue un fracaso. Fue una estafa y un factor que contribuyó significativamente al conflicto, porque nadie regaña al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por no respetar los acuerdos. Incluso lo hemos visto en uno de los videos que circulan a través de las redes sociales, como Zelensky se burla de estos acuerdos. El expresidente ucraniano Pyotr Poroshenko ha admitido que el objetivo de Kiev con respecto a los acuerdos de Minsk era utilizar el alto al fuego para ganar tiempo y poder crear fuerzas armadas poderosas para hacerle frente a Rusia. Una posición de la que luego se hicieron eco la ex canciller alemana Angela Merkel, el expresidente francés François Hollande. Ellos ayudaron a negociar el acuerdo y ellos sabían que era única y exclusivamente para darle tiempo a Ucrania, para que la Unión Europea se preparara y le entregaran armas y municiones y tanques y todo lo que tanto deseaba. Con lo que no contaban era con la pandemia del COVID-19. O quizás sí, pero durante el tiempo de la pandemia, Francia, Alemania, Estados Unidos, todos los países de la Unión Europea se vieron enfocados en ello, en crear una vacuna, en crear la mejor situación posible para los ciudadanos, enfrentar el virus. Pero por el otro lado, Rusia sabía que era cuestión de tiempo para que estallara el conflicto. Y sobre todo cuando empezó a sonar la posibilidad de que Ucrania formara parte de la Unión Europea y formara parte de la OTAN. En ese momento Vladimir Putin dijo, no va a pasar o no me vuelve a pasar.
Lo platicaba precisamente el mandatario ruso en su entrevista con Tucker Carlson. La idea que tenía Rusia era ser aliado, ser socio de Estados Unidos. Pero para Estados Unidos nunca fue su intención ser amigo de Rusia. Hoy Vladimir Putin, después de 4 mandatos, ya no es el mismo ingenuo de antes. Y lo que va a hacer ahora es enfrentarlos directamente. Les dijo, vamos a ser amigos, vamos a ser socios. Si no quieres ser mi amigo, por lo menos sé mi socio. Y funcionó por un pequeño periodo de tiempo. Hoy en día, con todas las compañías que huyeron de Rusia a Estados Unidos, a la Unión Europea, muchas de ellas intentan regresar, porque el dinero está ahorita en Rusia. En el caso de esta primer ministra danesa, se ha quedado callada en torno a la explosión de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Ya no los van a investigar. Lo que se dijo en su momento, eso pasó. Y si no ocurrió así, ya ni modo, ya no se va a investigar. Pero tampoco tienen la intención de permitir la reparación del gasoducto. ¿Quiénes se ven afectados por esto? Los países de la Unión Europea. ¿Quiénes se ven beneficiados por esto? Suecia, Noruega. La propia Dinamarca se está beneficiando. ¿Por qué? Porque son países que tienen un poco de petróleo y gas. Son países que les pueden vender a sus amiguitos de la Unión Europea y generar ingresos. Fredriksen, por su parte, dijo que las potencias europeas deben admitir que no han utilizado suficiente dinero, ni siquiera en su propia defensa y seguridad. Desde el final de la Guerra Fría, no se está invirtiendo en este tema, en la defensa, en la seguridad de los países, en crear más armas, más municiones. Desde el final de la Guerra Fría, han estado invirtiendo estos países en fondos de asistencia social y reducción de impuestos. No. Según esta primer ministra danesa, lo que se necesita hoy es iniciar una conversación de que si el mundo está cambiando en la dirección que parece que está cambiando, entonces ya no puedes gastar ni un centavo en asistencia social. La libertad tiene un precio y es nuestra propia responsabilidad de poder protegernos. Si quieren enfrentarse en algún momento a Rusia, tienen que estar preparados económicamente y decirle adiós a los programas sociales. Las naciones occidentales han sido demasiado ingenuas al centrarse en cómo enriquecerse y no prestar suficiente atención a países como Rusia. Con este último argumento, ella recalcó que Rusia se ha vuelto más agresivo en todos los aspectos, no solo en Ucrania. Mientras especulaba, por supuesto, sobre dónde se va a detener Moscú ante todos y cada uno de los líderes de la Unión Europea, el presidente ruso Vladimir Putin ha negado estrictamente los planes de atacar a la OTAN. Afirmó que Moscú no tiene ningún interés en hacerlo. Durante muchos años, Rusia ha expresado su preocupación por la expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Ha incluso llegado a considerar al bloque militar liderado por Estados Unidos como una amenaza existencial. Desde el inicio de la crisis del 2014, provocada por el golpe de Estado de Kiev, respaldado por Occidente obviamente, los miembros de la OTAN han aumentado constantemente el gasto de la defensa. A principios de este mes, el secretario general del bloque pronosticó un aumento del gasto hasta del 2% del Producto Interno Bruto combinado de la OTAN para este 2014. Y los recursos no solo van a Ucrania, no van únicamente a proteger a cada uno de estos países, también van a las compañías, a las empresas que se dedican a crear armamento. Las naciones occidentales intentaron con sus sanciones acabar con Rusia. No funcionó. Ahora están dispuestos a entregar absolutamente todo, todos los recursos de los propios ciudadanos, no a apoyar los programas sociales, con tal de ver destruido a Vladimir Putin. Eso es lo que esperan, en este caso, la primer ministra de Dinamarca y todos sus amigos aliados a los que logre convencer. Si la prioridad
de un primer ministro, un presidente, lo que sea, de la Unión Europea, no es la sociedad y es única y exclusivamente apoyar esta guerra contra Rusia, quitarle los recursos del pueblo, el pueblo danés, el francés, el alemán, el inglés, el que quieran. Si prefieren quitarle los recursos al pueblo y dárselos a Ucrania, a Volodymyr Zelensky para que él tenga su mansión en Dubái, entonces los líderes no tienen la culpa, porque son los ciudadanos quienes los colocaron en ese cargo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.